La filosofía profética. Este es el cuarto capítulo de Promesas del Islam de Roger Garoudi. Y nos dice que el problema central de la filosofía occidental se ha convertido en cómo es posible el conocimiento. El problema central de la filosofía islámica se ha convertido en cómo es posible la profecía. ¿Filosofía crítica o filosofía profética? En cuanto a la filosofía, perdió en Grecia con los sofistas y luego con Sócrates, que también fue considerado un sofista. Ya comentaba, ¿no?, eso de ese ardid de a través de preguntas ir llevando al interlocutor al terreno que aquel que pregunta le interesa llevarlo, ¿no? Eso son falacias muy ingeniosas. Y por lo tanto el método socrático no es tan transparente si lo examinamos con detalle. Es un método sofista en el sentido peyorativo de que adquiere esta palabra, ¿no? Que originalmente no lo tenía, como es evidente. Bueno, nos dice Gaudí que en cuanto a la filosofía perdió en Grecia con los sofistas y luego con Sócrates ese sentido de señorío de la relación del hombre con el resto del mundo y con lo divino que inspiraba a Heráclito o a Empédocles. Como veis, lo que hablo pues está en relación con otros vídeos que he hecho en este canal. Empédocles, a él se refería de manera encomiástica pues el poeta Hölderlin. Y Heráclito pues es fundamental para comprender el pensamiento de Oswald Spengler, el autor de La decadencia de Occidente. Ese sentido de señorío que inspiraba a Heráclito o a Empédocles a hablar el lenguaje de los oráculos y la poesía. De ese Empédocles del que Romain Rolland, el autor de Cyrano de Bergerac, de una autobiografía de este otro poeta francés llevado al cine o protagonizado por José Ferrer, por ejemplo, y entre otras versiones. Bueno, pues sobre Empédocles, Romain Rolland escribía: su pensamiento tiene raíces en los sueños de Asia, su eco resuena hasta la India. Del que Hölderlin precisamente presentía que era familiar de lo que hay de divino en el mundo, y que los dioses nacieron antaño de su verbo, del verbo de Empédocles emanaron los dioses. Forjamos nuestros dioses en la medida en la que los necesitamos, lo cual no quiere decir que los dioses o Dios no sean verdaderos. Así lo afirmaba María Zambrano, por ejemplo. De ese Heráclito que escribía: la necesidad es la formación del mundo y la saciedad su turbulencia. No podrás descubrir, dice Heráclito, sea cual fuere el camino que recorras, los linderos del alma, las fronteras del alma, donde termina la inmensidad del alma, no podrás encontrarla jamás, decía Heráclito. Es una concesión de la filosofía, por lo tanto, que no precisa de aferrarse a algo específico para querer construir sobre ello. Los que vigilan, es decir, los que están en la vigilia, los que reverencian al gran dictador solar, eh, y a él se le someten y niegan la parte oscura, la parte sombría, la parte tenebrosa de la vida. Los que vigilan tienen un solo mundo que les es común. Los que vigilan tienen un solo mundo que les es común. Los que duermen caen cada cual en un mundo particular. El maestro cuyo oráculo está en Delfos no disimula, notifica.
Saint John Peirce pone en boca del que llama el maestro de astro y de navegación: me han llamado el oscuro y mis propósitos eran de mar. Porque se sentía cercano a él por su misma visión del mundo, de la vida, del poema del que Paul Valéry evocaba la vocación de creador de vida. La poesía, dice Paul Valéry, nos intima a devenir, mucho más que invitarnos a comprender. Tal sentido del señorío de Heráclito y de Empédocles no fue ya hallado por los escribas de la filosofía, sino sólo por los poetas. Desde entonces, de Sócrates a Descartes, René Descartes y de Locke a Kant, la filosofía occidental sobre todo ha intentado saber cómo era posible saber, parte de un vacío, no de un reconocimiento, no de una aceptación, no de una abundancia, no de una plenitud, sino de un hueco que hay que rellenar. Para ello ha formado un extraño mundo, en especial el que gravita alrededor del verbo ser, cuya invención, según un árabe, concentra toda la astucia de Occidente. Toda la astucia de Occidente gira en torno al verbo ser. Dice Monsef Shelley, o como se diga, la palabra árabe. Por esta trayectoria del saber, ¿cómo va a aislarse Occidente? ¿Cómo va a aislarse Occidente? ¿Cómo va a separar una parte de la humanidad del resto? En primer lugar, con una especulación sobre el ser, ya se trate del ser inteligible, de esos conceptos a los que Sócrates pretendía reducir toda realidad, de las ideas de Platón, de las que el mundo sensible no entregaría más que las sombras al habitante ingenuo de la caverna del mundo, o bien se trate de lo perceptible por nuestros sentidos. De Lucrecio a David Hume, un ser está fuera de nosotros, un ser está fuera de nosotros. Es aquello con lo cual queremos llenar ese hueco del cual nos creemos hijos, del que nuestro conocimiento sería sólo un reflejo. Incluso Filón, escribe Shelley, aunque vea en los fenómenos de los sentidos el lenguaje de Dios que nos habla, termina siendo defensor del verbo ser. El otro extraño invento de la filosofía occidental, dice Roger Garaudy, es el del sujeto enfrentado al ser. Ahí está el ser, aquí está el sujeto, sujeto al ser. Tan pobre y descarnado como él. Pienso, luego existo, proclama Descartes, precisando bien que no soy más que una cosa que piensa, solo soy una cosa que piensa. El enigma, la intuición, el sentimiento, el amor, la emoción, todos esos son paparruchas. Solamente pienso, especulo, analizo, me siento con el puño aquí para escrutar ese ser que está allá afuera y llenar este vacío que es mi ignorancia con eso que me llega a través de mis sentidos. Y paradójicamente quienes parten de aquí están convencidos que parten de una liberación, ya se han liberado de la ilusión, de la fantasía, de dioses, de intuiciones, de armonía, ya se han liberado de paparruchas en las cuales siguen teniendo fe, pues por ejemplo los musulmanes, ¿no? O otras personas de fe. No soy más que una cosa que piensa. ¿Y qué es lo que piensa? Esa cantidad de la que puedo numerar varias partes y atribuir a cada una de ellas
toda clase de magnitudes, figuras, situaciones y movimientos. Ya se va anticipando el mundo de la estadística. La especulación intelectual acaba en la estadística, acaba en lo meramente analítico, en el organigrama. Entre este esqueleto matemático del mundo y el fantasma intelectual que no tiene más vocación que la de dominarlo y manipularlo, toda auténtica vida, la de la belleza, la del amor, la de la creación poética, la imaginación creadora de un mundo nuevo, todo ello ha sido expulsado. ¡Fuera los poetas de mi república!, proclama sin piedad el poeta Platón. Esa cantidad, decía Descartes, de la que puedo numerar varias partes y atribuir a cada una de ellas toda clase de magnitudes, figuras, situaciones y movimientos, como os comentaba. El yo de Descartes, conquistador de la nueva filosofía renacentista con sus objetivos dominadores y posesivos, crea una física de industriales y militares. Como escribe Michel Serres, el discurso del método es una ciencia de la guerra. Por cierto, resulta simbólico que el padre de la filosofía occidental, llamada moderna, fuera oficial de caballería. Ignoraba yo esto. Mercenario de los Habsburgo, era un mercenario, por lo visto, Descartes. Yo sabía que cuando encontró su método se fue a agradecérselo a una virgen peregrinando. Algo así cuentan, ¿no? Fuera oficial de caballería, mercenario de los Habsburgo en la batalla de la Montaña Blanca. En lo sucesivo, esta filosofía occidental será un escenario de sombras donde interminablemente se enfrentarán dos fantasmas, el del objeto y el del sujeto, idealistas y materialistas en nombre de los mismos, individualismos y racionalismos inválidos, después de haber perdido toda dimensión de trascendencia y de comunidad, después de haber perdido toda referencia a lo trascendente y a lo comunitario, estos individualistas aislados forjan ese materialismo que no tiene nada que ver con el materialismo del cual hablaba en el vídeo precedente, que según nos decía el mismo Karl Marx, y también ese idealismo. Se batirán furiosamente por el falso dilema de la supremacía del espíritu o de la materia. Nuevo episodio de querellas entre el sacerdocio y el imperio, esta vez según el guión del capitán René Descartes. En tan ridículo melodrama no habrá vencedores ni vencidos. Desde el siglo XVIII, el más cartesiano de todos, el nuevo Dios que no enseña su nombre, el falso absoluto del progreso, esta vez reuniendo todos los poderes del Papa y del Emperador, es decir, un creciente poder técnico de dominio sobre la naturaleza y los hombres, desemboca hoy en la autodestrucción del planeta y de los que lo pueblan. Esta es la opinión de Roger Garaudy. Bueno, y va desarrollando esta misma conclusión, pero evidentemente no voy a extenderme demasiado para no leerlo todo, a fin de cuentas. El Corán difundía una nueva forma de ver a Dios y al mundo, una ley de acción totalmente irreductible a la filosofía griega. Su revelación planteaba tres problemas radicalmente nuevos. El primero, el de la visión misma de lo real. ¿Qué es lo soberanamente real? Los filósofos, en especial los griegos, aportaron dos respuestas: lo inteligible, las ideas de Platón, o lo sensible, por ejemplo, los átomos de Demócrito. Aristóteles esbozó una respuesta ecléctica que era más bastardía que síntesis. El cristiano, investido por el dualismo griego, escogió en un principio el platonismo.
La revelación coránica introduce una postura radicalmente nueva en esas relaciones entre lo real y lo irreal, lo uno y lo múltiple, Dios y el mundo. Ibn Arabi evoca el tema principal de la revelación por medio de tres califas bien guiados, compañeros inmediatos del profeta. Nos dice Ibn Arabi lo siguiente: Abu Bakr dice: nunca he visto cosa alguna sin haber visto a Dios antes que ella. Umar dice: nunca he visto cosa alguna sin haber visto a Dios al mismo tiempo que ella. Uthman dice: nunca he visto cosa alguna sin haber visto a Dios tras ella. Lo dice en Profesión de Fe Ibn Arabi. Lo que coincide en las tres experiencias es que ninguna cosa puede ser vista plenamente más que en Dios, y Dios en toda cosa. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es la verdad de todas las cosas. Dios es lo que hace que toda cosa sea expresión de vida, tal como Karl Marx nos refería en el vídeo anterior. Esa unidad fundamental, Tauhid, y que no es del orden del hecho, sino del hacer, que no es del orden del hecho, sino del hacer, no del orden del ser o del pensamiento, sino del acto, constituye el origen de la profesión de fe musulmana, nada divino salvo Dios, y plantea el problema fundamental de la filosofía islámica. Este es uno de los puntos, este es uno de los problemas radicalmente nuevos. El segundo es: de ahí deriva un segundo problema inseparable del primero. ¿Qué ley de acción se deriva de esta visión? La acción y su ley para un musulmán son la manifestación exterior de la fe. La fe es el interior y la ley el exterior. No puede existir dualidad entre ambas. El hombre, por la fe, puede encontrar libremente el movimiento hacia Dios, que de la piedra a la planta y de la planta al animal es una inclinación natural, una especie de oración ontológica, como la oración del heliotropo de que habla Proclo, el movimiento de amor que en cada momento la hace volverse al heliotropo hacia el sol, la hace volverse hacia el sol, muestra que toda cosa ora según el puesto que ocupa en la naturaleza. Si se pudiera oír el sonido del aire golpeado por su movimiento, podría advertirse que es un himno a su rey, tal y como una planta es capaz de hacerlo. Eso dice Proclo. ¿No has visto, dice el Corán, que a Dios le loan quienes están en los cielos y en la tierra, y los pájaros con sus alas desplegadas? Conoce la plegaria y la loa de cada uno. Por eso segregarnos de la naturaleza también nos separa de cualquier idea efectiva, eficiente, expansiva de Dios. Asimismo, el loto manifiesta su afinidad y su amor por el sol. Antes de amanecer su flor está cerrada, mientras amanece se va abriendo suavemente, florece a medida que sube hacia su cenit y nuevamente se repliega mientras éste desciende. ¿Qué diferencia puede haber entre la forma humana de loar a Dios moviendo la boca y los labios y la del loto que abre o cierra sus pétalos? Son sus labios y es su himno natural. Por lo tanto, la expresión de vida de una simple flor es también una oración, tal como lo entiende esta filosofía coránica. El Corán nos recuerda el lugar único del hombre en esta escala de la creación y la adoración. Hemos ofrecido el depósito de la fe a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero han rehusado hacerse cargo de él y le han temido, mientras que el hombre es injusto e ignorante, se ha hecho cargo de él. El hombre que aceptó tan temida alianza, será capaz el hombre,
con su filosofía de rendir cuentas de este pacto de libertad, El tercer punto es que Ibn Hassán de Córdoba, del siglo XI, decía en relación con las presuntas pruebas de la existencia de Dios, a Dios, dice Ibn Hassán, a Dios no se le prueba con discursos, es porque existe un discurso que el hombre no pudo crear, es porque existe un discurso que el hombre no pudo crear, por lo que creemos en Dios. Es porque existe un discurso que el hombre no pudo crear, por lo que creemos en Dios. Hay algo, hay un vacío, hay un elemento, no dentro, sino fuera, que nos impide una comprensión total de la creación, y eso nos impele a tener fe en Dios. Dios es esa armonía que nos puede resultar incomprensible si queremos acceder a ella de manera puramente intelectual. Aquí tal vez esté la clave de toda meditación sobre Dios, una meditación sobre la presencia en el hombre de lo que él mismo no puede crear. No te creaste a ti mismo, se nos dice en un curso de milagros justamente, no te has creado a ti mismo. El individualismo extremo que rige en esta decadencia occidental es exactamente la idea contraria. Tengo que crearme a mí mismo. Me segrego de mis semejantes que se convierten en gran medida en mis enemigos y a partir de ahí intento forjarme un valor para alardear. Es lo que decía también Tolstoy en ¿Qué es el arte? El artista mata el arte, se pone delante del arte y él rinde culto a su ombligo. Y esa es la destrucción del arte, porque el artista no es más que un canal a través del cual se expresa la belleza de la creación. Pero ya el artista contemporáneo individualista no puede aceptar este rol. Su vanidad, su codicia le hace aspirar a los laureles mundanos en beneficio de su ombligo y en perjuicio de toda la comunidad a la cual pisotea, puesto que ya el arte se convierte en algo elitista, en puro fascismo maquillado. Eso es el arte contemporáneo, fascismo maquillado. Por eso el futurismo y otros movimientos artísticos tenían tantas simpatías entre la extrema derecha de principios del siglo XX. Cuando en un poema emerge lo que no puede ser una nueva combinación de los elementos que existían anteriormente por deducción ni por analogía, cuando en la ciencia o en la técnica, al modo del poema, surge lo que no estaba en la prolongación o la disposición del pasado, cuando en amor sobreviene un sacrificio en ruptura con todos los instintos, deseos, posesiones o egoísmos de la naturaleza o de la especie, cuando florece en la historia un proyecto que no es consecuencia ni producto de antiguas luchas, de sus determinismos o sus alienaciones, entonces el hombre puede dar testimonio de la irrupción profética de Dios en la historia. Por eso sucede esa expansión impresionante del Islam, porque es la fe lo que los va moviendo. Aconteció igualmente con el cristianismo. Es la fe la que va expandiendo de corazón a corazón una nueva idea, una poderosa idea que va conquistando a las personas. Nos decía Gaudí que entonces el hombre puede dar testimonio de la irrupción profética de Dios en la historia, no solo invirtiendo su inclinación a reducir lo superior a lo inferior, sino también retrotrayendo a sí mismo, como si fuese su primera fuente, la aparición de lo radicalmente nuevo en su propia vida y en la historia común. El nacimiento de la filosofía islámica hizo que apareciera un problema análogo.
un problema análogo al al que hablábamos al principio. Lo mismo que la experiencia vivida del amor presente en el corazón de los cristianos con Jesús de Nazaret no podía transmitirse en el lenguaje de los griegos, que expresaban las miras de una cultura totalmente extraña a aquella experiencia, tampoco podían expresarse, partiendo de la herencia de filosofías anteriores, la revelación del profeta, su visión radicalmente nueva del mundo y la ley que le fue dictada. Cuando aparece lo nuevo, lo viejo no puede ser el vehículo a través del cual se exprese eso nuevo. Hay que forjar un nuevo lenguaje. El centro filosófico del mundo antiguo era Alejandría. El problema esencial del enfrentamiento entre la revelación coránica y la filosofía se planteó cuando el general árabe Amr ibn al-As, en el 641, al entrar con sus tropas en Alejandría, simbolizó la dominación islámica sobre la sede de la cultura antigua, donde se habían enfrentado y fecundado mutuamente las sabidurías de Egipto, Mesopotamia, Irán, India y Grecia. Allí nacieron las grandes síntesis de Filón el judío en el año 20 a.C. y también de Orígenes y de Clemente de Alejandría para los cristianos, de los comentadores de Aristóteles y luego de Plotino y de Plocio y de Proclo, al cual nos citaba anteriormente. El siglo que siguió a la instauración del Islam en Alejandría fue el de las grandes traducciones que se realizaron en Bagdad bajo el impulso de los califas abasíes, periodo dominado, como hemos visto, por la obra de Hunayn. Es sorprendente que un hombre que escribió un tratado, se nos dice ya más adelante, sobre la oración y comentarios al Corán, pudiera intercalar de este modo, con unas cuantas líneas en un tratado aristotélico, unos renglones sobre el emanatismo y la generosidad del ser necesario y otras cuantas sobre la profecía, mientras toda su obra desecha la idea de la contingencia, de lo posible y consecuentemente el perpetuo brote de posibles inéditos que es el centro de la revelación coránica de Dios y de su riqueza y su fecundidad. Así pues, la filosofía profética de Avicena, que no logra aflojar el asfixiante lazo de la filosofía griega, se halla en estado embrionario en sus pocas anotaciones sobre la teología de Aristóteles, donde medita sobre la existencia más allá de la muerte, y en sus relatos místicos, donde la evoca poéticamente por símbolos que designan lo invisible. Se anuncia ya en Avicena un proyecto de auténtica filosofía profética, pero iba a ser cuestionado en dos sentidos opuestos por dos filósofos a los que Occidente concedió una importancia desmesurada porque creyó encontrar en uno de ellos, Algazel, a un precursor de la duda cartesiana. En Algazel parece ser que los filósofos occidentales creen ver un precursor de la duda cartesiana y de la filosofía crítica de Kant, y porque el segundo, Ibn Rushd, es decir, Averroes, desempeñó un papel considerable en las polémicas teológicas del siglo XIII y dio pie a la reacción de Santo Tomás de Aquino. Pero esa manía de los occidentales de juzgar los acontecimientos y a los hombres según la importancia que tuvieron para ellos y no en la extensión global de la cultura universal, no debe conducirnos a subestimar tales obras. Algazel, contemporáneo de la primera cruzada, empezó su carrera como una especie de filósofo oficial de Bagdad, donde, al igual que sus predecesores, se esforzó en expresar la fe musulmana en el lenguaje y la dialéctica de la filosofía griega. Le sobrevino una etapa de tales dudas que decidió renunciar a la enseñanza. Para mí, escribe, la escolástica era poco satisfactoria.
Ataca vivamente a los griegos, en especial a Sócrates. Algacel ataca vivamente a los griegos, especialmente a Sócrates y a Platón. Todos ellos han de ser considerados herejes. Ya lo etiquetaba así, en cierto sentido, en Las nubes, la comedia de Aristófanes, cuando llamaba ateo a Sócrates, que había cambiado a los dioses, los había cambiado por la lengua, es decir, la charlatanería, y las nubes, es decir, la confusión que permite que los demagogos, que los falaces, que los retorcidos, que los ingeniosos dialécticamente aparenten saber en lo que no saben realmente. Entonces ahí estaba la crítica, ese era el punto clave de la crítica de Aristófanes, que luego rescataría Nietzsche en el nacimiento de la tragedia. Ataca vivamente a los griegos. Todos ellos han de ser considerados herejes, incluyendo a sus sucesores, los filósofos musulmanes como Avicena y Alfarabí. Ellos dos contribuyeron más que nadie a la expansión de las obras de Aristóteles. Después arremete contra todas las ramas del saber, de la lógica a la biología, de las matemáticas a la teología. Rechaza el dualismo que separa al alma del cuerpo, la teoría del conocimiento que subestima lo particular y lo sensible, y la concesión de la eternidad del universo que excluye la creación. Entonces eligió el camino de los sufíes, que aspiran a una intuición intelectual, es decir, a un conocimiento sintetizador, totalizante y directo, concreto, a una visión del corazón. Entonces Algacel se decide por la visión, por la mirada del corazón. Después decide regresar a la enseñanza para comunicar su fe en la profecía, renovada por la experiencia vivida, basada en la visión de que no hay fuerza ni poder más que en Dios. Al final de su vida, Algacel resumió así para uno de sus discípulos lo que es la fe más profunda. He visto a todos los seres humanos apoyarse en algo creado, unos en el dinero, otros en los bienes y la prosperidad, o en el oficio y la industria, o también en otro ser humano. Entonces medité la palabra de Dios. Dios basta al que pone su confianza en Él. Dios basta al que pone su confianza en Él. Ya no se precisan de dependencias ingeniosamente disfrazadas. Dios basta al que pone toda su fe en Él. Al que pone su confianza en Él. Realiza siempre sus deseos. Los realiza a su hora. Añadió, intentar satisfacer la voluntad divina antes que su propia voluntad. Intentar satisfacer la auténtica voluntad en la que el individuo se realiza es la voluntad de Dios. Una voluntad ajena a la voluntad de Dios es una voluntad separada, es una voluntad que simplemente sirve a una ilusión, es una voluntad reactiva, no es una voluntad. Ese es el poder de la voluntad de Nietzsche y de Hitler, el poder de humillar a los semejantes, de pisotearlos, es el poder del vampiro que chupa la sangre de los demás y no puede alimentar su alma de otra cosa que no sea causando perjuicio a todos los que le rodean. Lo que es el recuerdo fundamental de la exigencia de la unidad, Tawhid, en el plano del conocimiento y de la acción. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. Seguiré aprendiendo cosas de este capítulo titulado La filosofía profética. Gracias y hasta pronto.